¿por qué es tan difícil contar una reforma tributaria? ¿Por qué es tan difícil aceptarla? ¿Por qué es tan difícil vendérsela al público en general? Yo creo, Santiago, que empiezo por la primera y la última parte, y es porque es tan difícil contarla y explicársela a la gente, y es porque quienes diseñan la reforma tributaria, quienes están en el gobierno y sus equipos técnicos, son técnicos. Son personas que no están necesariamente entrenadas en hablarle a la gente, son personas que se están hablando entre ellos todo el día, todo el tiempo, y entonces olvidan que hay un público al que le falta educación en economía y financiera. Nosotros desde el colegio no nos enseñan un montón de cosas que deberían ser básicas, como calcular un descuento en un supermercado o cualquier tipo de matemática más o menos sencilla para saber qué tan alto o qué tan bajo nos está saliendo el mercado. Entonces, todo ese tecnicismo pues hace muy difícil comunicar la reforma desde la base, desde el origen, que es el gobierno, y luego pues eso también facilita que la oposición o que cualquier otro sector llegue y empiece a decir, no, 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 yo le explico, y entonces se explica con imprecisiones o con mentiras lo que está pasando con la reforma, y eso lo hemos visto en absolutamente todas las reformas. En esta, con la lista de alimentos ultraprocesados, ha pasado muchísimo, que cada congresista saca su lista y es como, no, pero realmente en esta lista todavía aparecen estos alimentos que ya salieron, en esta lista están estos que ni siquiera se consideraron, y pues es todo un problema de comunicación. Entonces toda la gente tiene mucho ruido alrededor de la reforma y no saben realmente a quién creerle, porque si es el gobierno, obviamente hay un sector de la población pues que no le cree al gobierno porque no están de acuerdo con ellos, no les votaron y demás, y la parte que sí le cree al gobierno pues tampoco les entienden bien, porque es una persona parada hablándoles de, no sé, la tarifa efectiva y la tarifa nominal, y sí, es complejo para la gente poder entender esos temas. Ahí entró, por ejemplo, y ya que menciona los alimentos, el pan, ¿no? Entonces hubo una polémica con el pan, y es que si era el pan industrial, que es el pan ultraprocesado, lleno de químicos que efectivamente no se pasan, ¿no? Que pasan meses y no se ha podrido, versus el pan de las panaderías. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay claridad suficiente, por ejemplo, para a la hora de redactar este impuesto a los alimentos, a la comida ultraprocesada? ¿Existe una claridad suficiente que permita que alguien diga como, no, aquí está en el papel, ¿no? Como, no es el pan que ustedes piensan, es este pan, frente a un montón de, ¿no? El titular, por ejemplo, de Revista Semana diciendo como que el pan de 200 iba a pasar a ser el pan de 800, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, o por ejemplo los tweets consecutivos, ¿no? Del de Miguel Uribe Turbay diciendo que iban a ir a combatir el impuesto al pan, y después Roy Barreras diciendo que iban a brindar con pan y con leche porque no iba a haber. Entonces, de verdad, este nivel de ruido, ¿hay algo que se puede hacer en términos de la redacción? ¿Existía una redacción suficiente? ¿Hay alguien que sea el doliente de esa redacción que pueda decir, no, comunicativamente deberíamos estar bien porque esto está claro en el texto? Santiago, eso es una muy buena pregunta, y tal vez este sea uno de los temas, sino tal vez el más, digamos, que nos va a quedar en la mente de los colombianos de esta reforma tributaria por el impacto, digamos, más mediático que incluso financiero, porque sin digamos, desestimar, por supuesto, el recaudo que el gobierno nacional está pretendiendo, digamos, obtener a través de esta tributación, de estos impuestos saludables. Digamos que al final del día es una medida que en principio, según el ministro de Hacienda, con las estimaciones que han realizado, pues en términos de inflación hacia el siguiente año el efecto será inferior al 0,3%, prevén, digamos, ese efecto. Y lo que se busca, como tú lo mencionas, es crear de alguna manera esa conciencia en el consumidor, en que podamos, digamos, tener mejores hábitos alimenticios. Hace un momento, Angélica, por ejemplo, hablaba del tema de que cómo sería de importante comenzar a entender mejor las reformas tributarias, y este es uno de los temas que debería ir acompañado de una campaña de educación y de sensibilización que realmente va más allá de lo tributario. Porque, y creo que hemos venido dando algunos pasos lentamente. Colombia, a partir de la aprobación de esta reforma, se, digamos, incorpora en una lista que hoy a nivel global
es de aproximadamente unos 70 países que han adoptado mecanismos de impuestos saludables, pero creo que las personas deben darse, el consumidor debe darse esa tarea, Santiago, de revisar realmente qué es lo que está consumiendo, ¿sí? Tú preguntabas hace un momento o comentabas, ¿será que sí nos van a contar si es fácil entender? No es tan fácil realmente. En términos técnicos hay 3 condiciones específicas que la reforma, digamos, ha señalado y que cuando tú lees el articulado tienes que leerlo más o menos unas 5 o 10 veces para entenderlo completamente, pero un resumen del tema es, mira, azúcares por cada 100 gramos de contenido no deberías de tener más de 300 miligramos de sodio añadido. En términos de grasas saturadas, bajo la tesis de que 1 gramo te añade 9 kilocalorías, pues en todo el contenido kilocalórico del alimento no debería haber más del 10%, ¿sí? Y lo mismo para grasas saturadas, no más de un 10%. Tú te vas a revisar un poco los productos que normalmente consumimos y te sorprendes un poco al ver que esos patrones de grasas saturadas, de azúcares y de sodio, pues básicamente superan incluso en muchos productos de uso común el 60-70%. Entonces, creo que lo más importante de esta medida, Santiago, es cómo realmente la recibimos y quién la recibe. Yo creo que, por un lado, el consumidor, tú, Angélica, yo, tener esa mayor conciencia de poder tratar de mejorar ese hábito de consumo a productos más saludables, pero también debe haber un esfuerzo importante y creo que es el más preocupante de lo que nos deja esta reforma, es que el sector productivo se pueda, digamos, enfocar en un cambio realmente en la producción de estos alimentos y que de alguna manera se pueda ir abandonando, se pueda hacer una transición hacia elementos que no sean, digamos, nocivos para la salud, como tal vez es lo que nos ocurre con estas adiciones, y que en el corto plazo no lo vamos a ver. Fíjate que en las discusiones, en la aprobación de la reforma, ya se considera que va a subir inflación porque se parte de la tesis desde el comienzo de que el mayor impuesto que asume el productor va a ser trasladado vía precio final al consumidor, cuando lo que en principio esta medida debería comenzar a generar es un cambio en ese hábito de producción, ¿no? Claro, pero no hay ley que pueda moderar eso, ¿verdad? Perdón, pero... Sí, no, iba a decir que es que efectivamente la reforma tributaria está escrita en su propio lenguaje. Entonces uno mira las tablas de alimentos ultraprocesados, por ejemplo, y lo que te dice es partida arancelaria número tal, y te menciona más o menos algunos elementos que pueden contener los alimentos que hacen parte de esa partida, pero entonces te obligan a ir a la lista de partidas arancelarias en las que se especifica uno por uno los productos, y lo mismo pasa con el resto de la reforma. Entonces, artículo 5 que modifica el artículo 230 del Estatuto Tributario de la ley no sé qué, y se escribe en su propio idioma, entonces tú tienes que ir al Estatuto Tributario, leerlo, tratar de entender qué es lo que está pasando para saber cuál es el cambio que están haciendo. Pero incluso dentro del mismo Congreso, ellos ayer, el martes en el Senado, estaban diciendo, este artículo lo escribió, parece que un contador o un economista, porque no tuvo en cuenta la parte del abogado, que no sé qué. Sí, entonces hasta ellos mismos buscan un lenguaje que sea el único que ellos conocen para poder escribir esa reforma, modificarla y aprobarla.